La estación diplomática lunar brillaba como una corona de plata contra la absoluta negrura del espacio. Sus anillos giratorios proyectaban sombras siempre cambiantes sobre la superficie lunar, llena de cráteres, dentro del gran salón de asambleas de la estación. Ethan Grayson estaba en posición de descanso. Su porte militar contrastaba marcadamente con la colorida selección de diplomáticos alienígenas que lo rodeaban. A ver si entiendo. Capitán Grayson. El rostro curtido del general Michei se arrugó con preocupación. Te ofreces como voluntario para el ritual de conexión Bora, el mismo ritual que mató a 3 candidatos anteriores. Sí, señor. La voz de Ethan se mantuvo firme aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Alguien tiene que cerrar esta brecha. Los Boras son un aliado demasiado poderoso para ignorar los ojos del general entrecerrados. ¿Crees que estás cualificado porque, con todo respeto, señor, mi historial habla por sí solo? 12 escenarios exitosos de primer contacto, incluyendo la crisis del Centurión. Entiendo la psicología alienígena mejor que la mayoría. Ethan hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Soy prescindible. Sin familia, sin apegos. Prescindible. No es lo que necesitamos, capitán, necesitamos éxito. El gesto general hacia la pantalla holográfica que muestra a un guerrero Bora. Son el doble de grandes que tú. Poseen habilidades telepáticas que apenas entendemos y no hemos mostrado ningún interés real en un contacto significativo con los humanos. Ethan se acercó al holograma estudiando la imponente figura. Es exactamente por eso que debemos esforzarnos más. Señor, la galaxia está cambiando. Necesitamos aliados, no vecinos lejanos, antes de que el general pudiera responder. Una conmoción estalló cerca de la bahía de acoplamiento principal de la estación. Las enormes puertas se abrieron revelando una vista que hizo que todos los seres en la sala se congelaran. Ariel, la representante de Bora, se agachó para despejar la puerta de 3 metros de altura. Su piel azul captó la luz artificial creando un brillo casi etéreo. Con 2,4 metros de altura, hizo que los diplomáticos reunidos parecieran niños. Su armadura ceremonial adornada con símbolos de su armadura guerrera amplificó su ya imponente presencia. Ethan sintió que se le secaba la boca. Los HD no habían hecho la justicia velora. Capitán, susurró el general. Última oportunidad para reconsiderar. No, señor, estoy dentro. La mirada de Ariela recorrió la sala con sus sólidos ojos morados, finalmente posándose en Ethan. Su expresión cambió ligeramente. ¿Era eso? Decepción. Las presentaciones formales comenzaron con representantes de varias especies dando un paso al frente cuando llegó el turno de Ethan. Se acercó sin dudarlo, manteniendo el contacto visual a pesar de tener que estirar el cuello. Bienvenido a la estación diplomática lunar. Dijo en un bailarín cuidadosamente practicado. Soy el capitán Ethan Grayson, su candidato a la conexión. La cabeza de Ariela se inclinó ligeramente. Su voz tenía una cualidad musical que los traductores no pudieron captar. Eres más pequeño de lo esperado. Una oleada de risa nerviosa recorrió a la multitud. Ethan no se inmutó. Lo bueno viene en frasco pequeño, como decimos en la tierra. Humor. Notó su tono neutral. Un curioso mecanismo de defensa. No. Defensa. Ethan replicó, permitiendo una leve sonrisa. Comunicación. A veces, la mejor manera de salvar las diferencias es reírse de ellas. Sus ojos se entrecerraron, pero algo brilló en sus profundidades púrpuras. Hablas bien nuestro idioma para ser humano. He tenido 3 meses para prepararme, aunque estoy seguro. Mi acento es terrible. Es adecuado. ¿Era eso? ¿Diversión en su voz? Ya veremos. Si tus demás preparativos son igual de buenos, la recepción diplomática continuó. Pero Ethan notó que Ariela lo observaba durante toda la noche. Su mirada no era hostil, sino analítica, como la de un científico. Al estudiar un espécimen inusual más tarde, durante la cena formal, Ethan se encontró sentado frente a ella,
en una posición que los ponía a la misma altura de los ojos. Ella se sentó y él se puso de pie. La mesa había sido diseñada especialmente para acomodar diversas anatomías y necesidades dietéticas de las especies. Dime. La capitana Ariela dijo, manipulando delicadamente los cubiertos que parecían diminutos en sus manos. ¿Por qué te ofreciste como voluntaria para esta misión? Una respuesta honesta o diplomática. Su expresión se agudizó. Con interés, reconoces que una diferencia siempre es. Pero, te diré la verdad. Me ofrecí porque todos los demás tenían demasiado miedo de intentarlo y tú no tienes miedo ni miedo. Isen admitió, tomando un sorbo de vino, pero el miedo solo es útil si dejas que agudice tu concentración, no que la opaque. Ariela dejó los cubiertos, prestándole toda su atención. Eres inesperada. Capitán Grayson, llámame Isen si vamos a... Intenta la conexión. Probablemente deberíamos llamarnos por el nombre de pila. La conexión no está asegurada. Ella le recordó que primero debes demostrar tu valía. ¿Qué tal si empezamos llamándome Isen y vamos subiendo hasta llegar a la valía? Un sonido emergió de su garganta. Algo entre una risa y un gruñido. Eres muy valiente o muy tonto, Isen. El sistema de alarma de la estación. Eligió ese momento para destrozar la atmósfera diplomática. Las luces rojas parpadearon mientras la alerta de seguridad sonaba en varios idiomas. Violación de seguridad en el sector 7. El anuncio atravesó el caos. Enemigos desconocidos han violado el casco. Todo el personal diplomático debe proceder a las áreas seguras de inmediato. Isen se movía antes de que terminara el anuncio. Su entrenamiento militar entraba en acción en el sector 7, cerca del núcleo de energía de la estación. ¿Conoces la disposición de esta estación? Ariela ya estaba de pie. Su enorme cuerpo se tensó para la acción. Lo memorizó como parte de esos preparativos. Mencionaste que sacó su arma, ya calculando rutinas y tácticas. ¿Quieres ayudarme a salvar miles de vidas? Sus ojos morados brillaron. Dirigieron el camino. El pequeño guerrero se movieron por los pasillos de la estación. Una pareja improbable. El guerrero velora de 2.7 metros y el soldado humano. Los mamparos de emergencia se estaban sellando por toda la estación, pero Isen conocía los pasajes de mantenimiento que los llevarían al sector 7. Por aquí, indicó un túnel de servicio. Será estrecho para ti, pero es más rápido que los pasillos principales. Ariela observó el túnel con recelo. ¿Esperas que me arrastre? Espero que me ayudes a detener a los terroristas que podrían volar esta estación. Tú eliges cómo lo haces. Para su sorpresa, ella rió con una carcajada de verdad, esta vez. Muy bien, Isen, muéstrame tu camino. Se encontraron con el primero. Terroristas a la salida del túnel. 3 figuras con trajes ambientales portando cortadores de plasma. Isen le indicó a Ariela que mantuviera su posición mientras evaluaba la situación. Cuento 3, susurró. Están intentando atravesar el núcleo de energía exterior. Necesitamos hacerlo antes de que pueda acabar. Ariela salió disparada del túnel. Su enorme figura cargó contra los terroristas a una velocidad impactante. Isen maldijo y les proporcionó fuego de cobertura, obligando a uno de los atacantes a alejarse de su equipo. La lucha fue breve pero intensa. La fuerza bruta de Ariela envió a un atacante contra una pared con suficiente fuerza para romper la pantalla de sus trajes. Los disparos precisos de Isen inutilizaron las armas de otro, mientras que su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo resultó sorprendentemente efectivo contra el tercero. Detrás de ti. La advertencia de Ariela llegó con un pulso telepático tan fuerte que hizo que los oídos de Isen zumbaran. Se dejó caer y rodó. Instintivamente, ella lanzó un escombro sobre su cabeza, atrapando a un cuarto atacante que no habían visto cuando el polvo se asentó. Los 4 terroristas fueron sometidos y la seguridad de la estación estaba en camino. Isen y Ariela se quedó entre los cuerpos inconscientes. Respirando con dificultad, tus habilidades de combate son aceptables.
Marel dijo algo parecido al respeto, insinuándose en su voz. Gran elogio. Isen sonrió, limpiándose la sangre de un labio partido. Tú tampoco estás tan mal, aunque quizás debamos trabajar en el enfoque sutil. La sutileza está sobrevalorada. Se acercó, elevándose sobre él. Sabías que elegiría la acción directa, pero planeaste tu estrategia en torno a eso. ¿Por qué? Porque de eso se trata la conexión. ¿No funciona? Con nuestras diferencias, no contra ellas. Ariela lo estudió un largo momento. Luego se agachó y le tocó el labio herido con un dedo enorme. Sorprendentemente suave. Quizás. Dijo suavemente. No eres del todo inadecuado después de todo. Isen Grayson. El momento fue interrumpido por la llegada de los equipos de seguridad, pero algo cambió entre ellos mientras daban sus informes y la estación volvía lentamente a la normalidad. Isen sorprendió a Ariela observándolo con renovado interés más tarde, mientras la recepción diplomática se reanudaba con mayor seguridad. Ariela se acercó a él de nuevo. He decidido. Anunció que se procederá con las pruebas de preparación de la conexión. Isen levantó una ceja. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Has demostrado coraje, inteligencia y adaptación. Estas son cualidades deseables. Sus ojos morados sostuvieron los suyos. Aunque sigue siendo frustrantemente pequeño, prefiero pensar en ello como de tamaño eficiente. Él replicó, ganándose otra de esas risas gruñonas. Empezamos mañana. Ella declaró. No llegues tarde. Guerrero de tamaño eficiente mientras se alejaba. Isen no pudo evitar sonreír. Era un comienzo, y en diplomacia. A veces, eso era todo lo que necesitabas. El general apareció a su lado. Bueno, capitán, parece que has causado una buena impresión. Sí, señor. Isen asintió, observando la retirada de Ariela, aunque tengo la sensación de que los verdaderos desafíos apenas comienzan. Solo recuerda tu misión, capitán. El destino de la relación humana con Bora. Podía depender de ello. Isen asintió, pero sus pensamientos ya estaban en las pruebas del mañana y en el fascinante guerrero con el que las enfrentaría. Algo le dijo que esta misión sería diferente a todo lo que había experimentado y no podía esperar a empezar. El amanecer en la estación diplomática lunar trajo el brillo artificial de la luz solar simulada, atravesando las ventanas reforzadas del centro de entrenamiento. Isen llegó temprano y encontró a Ariela. Ya estaba allí, su enorme figura moviéndose a través de una serie de fluidas posturas de combate que parecían desafiar su tamaño. Llegaste temprano, notó, sin romper su rutina. No podía dormir. Isen admitió que se quitó la chaqueta y pensó que mejor empezaría. Ariela completó su secuencia antes de girarse para mirarlo. El ritual de conexión requiere más que preparación física. Pequeño guerrero, lo sé. Sincronización mental, resonancia emocional. Hizo una pausa buscando el valor correcto. Alineación espiritual. Has estudiado bien nuestros textos. Ella se acercó. Un movimiento deliberadamente lento, pero leer no es comprender. Sin previo aviso, su mente rozó la suya. Una sensación como de electricidad estática. A través de su conciencia, Isen se tambaleó, desprevenido por la intensidad. Tu mente. Las barreras son fuertes, observó, pero rígidas, deben ser flexibles como el agua. Eso sería más fácil si me avisaras antes de hacerlo. Isen jadeó, estabilizándose. Una leve sonrisa curvó sus labios. Los enemigos no avisan antes de atacar. Yo tampoco. Así comenzó su entrenamiento. La rutina de cada mañana comenzaba con acondicionamiento físico, una brutal combinación de ejercicios militares humanos. En las disciplinas de guerreros de Valerín, a pesar de la diferencia de tamaño, Isen se mantuvo firme. Su agilidad complementaba su fuerza bruta. Tus movimientos son eficientes. Ariela comentó una mañana viéndolo completar una maniobra compleja como un golpe mortal disfrazado de caricia. ¿Fue eso un cumplido o una crítica? Una observación.
Sus ojos morados se posaron en él. Escondes mucho bajo tu superficie. Isen Grayson. Las sesiones de la tarde se centraron en ejercicios mentales, lo cual resultó mucho más desafiante. El entrenamiento militar de Isen le había enseñado a fortalecer su mente. Ahora él. Tuve que aprender a abrirlo. Relájate. Ariela instruyó. Sus enormes manos se cernían cerca de sus sienes. Tus pensamientos son como puños cerrados. Ábrelos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Isen murmuró, intentando ignorar cómo su proximidad lo afectaba. En mi trabajo, las barreras mentales te mantienen vivo y en este trabajo te matarán. Su voz se suavizó. La confianza debe comenzar. En algún lugar, lentamente, día a día, progresaron. Isen aprendió a reconocer la firma única de la presencia mental de Ariel, como un trueno distante en una noche de verano. Ella, a su vez, comenzó a comprender los conceptos humanos del espacio personal, aunque los encontraba divertidos. Tu especie está tan preocupada por los límites invisibles, comentó durante un descanso. Sin embargo, entran voluntariamente en las mentes de los demás a través de lo que llaman charla informal. Hablando de eso, Isen sonrió. ¿Por qué el humano cruzó la galaxia? La expresión de Ariela mostró una exasperación familiar. Otra de tus bromas para llegar al otro lado del universo. Eso no es gracioso. La entrega necesita mejorar. Admitió, pero está sonriendo. Yo no. Tú solo eres un poco. Sus bromas fueron interrumpidas por la llegada del embajador. Chen, miembro del cuerpo diplomático humano, tenía el rostro tenso por la preocupación. Capitán Grayson. Un momento. Isen intercambió miradas con Ariela antes de seguir a Chen a un rincón de la sala de entrenamiento. Crece la oposición a este proyecto. Chen susurró. Tanto humanos como Bora, algunos creen que el ritual de conexión dará a los Bora demasiada influencia sobre los asuntos humanos, o a los humanos demasiada influencia sobre los Bora. Isen concluyó, de ahí la reciente brecha de seguridad, solo cuídate. Capitán, mientras Chen se marchaba, Isen notó la expresión concentrada de Ariela. ¿Escuchaste todo eso? ¿No? Mi audición es superior a la de los humanos, confirmó. Al igual que mi capacidad para detectar el engaño. El embajador dice la verdad, pero no toda. Esa noche, durante sus ejercicios de enfriamiento, Isen sintió un cambio en su conexión mental en lugar del intercambio controlado habitual. Vislumbró a Ariel como recuerdos. Su entrenamiento como guerrera. El peso de las expectativas de su gente y algo más. Preocupado por él, la conexión se rompió abruptamente. Ariela retrocedió. Su expresión era cautelosa. Eso fue inesperado. Isen dijo, con cuidado, ¿viste algo? ¿Viste algo? ¿De mí? Ella asintió lentamente. Tu coraje. Tu soledad. Tú. Ella dudó. Atracción. La palabra colgaba. Entre ellos como un desafío. Isen sostuvo su mirada fijamente. ¿Eso te molesta? Debería. Ella se acercó. Su enorme figura lo proyectaba en la sombra. Eres pequeño. Un alienígena frágil, pero también eres. Su mano extendió sus dedos, deteniéndose justo antes de tocar su rostro. Fascinante. El momento fue destrozado por alarmas. No del sistema de seguridad de la estación esta vez, sino de advertencias de proximidad de la propia sala de entrenamiento. Múltiples figuras armadas emergieron de paneles ocultos en las paredes. Isen y Ariela se movieron en perfecta sincronía. Su reciente entrenamiento dio sus frutos. Ella lo cubrió mientras él incapacitaba al atacante más cercano y luego usó su fuerza para lanzarlo hacia otro. Sus mentes se conectaron brevemente durante la pelea, lo que les permitió coordinarse sin palabras. Cuando llegó la seguridad de la estación, encontraron a 6 asesinos inconscientes, y a Isen y Ariela, espalda con espalda. Ambos respiraban con dificultad. Isen jadeó. Esa es una forma de probar nuestra conexión.
La risa de Ariela retumbó en su pecho. Justo ahora. ¿Preferirías? Entró en pánico. Su mano encontró su hombro, envolviéndolo. Número, te prefiero tal como eres. Las consecuencias trajeron mayor seguridad y escrutinio. La investigación reveló que los asesinos fueron contratados por una coalición de facciones conservadoras de ambas especies. El proyecto del ritual de conexión ahora estaba bajo amenaza de cancelación en su sala de entrenamiento privada. Isen y Ariela se enfrentaron por el tapete. Temen en que podríamos convertirnos. Ariela dijo suavemente, ¿en qué podríamos convertirnos? Extendió la mano, esta vez permitiendo que su dedos para rozar su mejilla. La sensación del tacto se enciende a través de su creciente vínculo mental. Algo nuevo, algo que ninguno de nuestros pueblos ha visto antes. ¿Es eso lo que quieres? Isen preguntó, inclinándose ligeramente hacia su tacto. ¿Qué quiero? Ella lo acercó más hasta que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Puede que no se alinee con mis deberes en mi experiencia. Y él sonrió. Las mejores cosas rara vez hacen que su entrenamiento continúe con nueva intensidad. El peligro físico había provocado algo más profundo en su conexión durante las simulaciones de combate. Sus mentes se fusionaron con mayor libertad, compartiendo no solo pensamientos sino emociones, sensaciones, deseos. Tu mente sabe a luz de estrellas. Ariela comentó durante una de esas fusiones. No sabía que las mentes tenían gustos. Isen logró adaptarse, aún así, a la intensidad de su conexión. Mucho sobre nosotros sigue siendo desconocido para el otro. Su presencia mental acarició su conciencia. Quizás eso sea parte de la atracción. El avance se produjo durante una simulación particularmente desafiante. Rodeados de enemigos holográficos, se movían como un solo ser. Su fuerza y su agilidad estaban perfectamente equilibradas. Sus mentes se fusionaron por completo por un breve momento. Y en ese instante se entendieron completamente. Isen vio la infancia de Ariela en su mundo natal, sintió la presión de ser elegida como representante de su pueblo. Experimentó su creciente fascinación por él. Ella, a su vez, fue testigo de su solitario camino a través del servicio militar, su deseo de salvar la brecha entre su especie y la profundidad de sus sentimientos por ella. Cuando emergieron de la conexión, ambos estaban conmocionados. Eso fue. Isen comenzó. Sí, Ariela asintió. Su voz era inusualmente suave. Se quedaron en silencio, procesando la intimidad de lo que habían compartido. Finalmente, Ariela habló. El ritual será más intenso que esto. Algunos dicen que cambia a quienes lo someten para siempre. ¿Me estás advirtiendo a mí o a ti mismo? Ella tocó su rostro de nuevo. Su enorme mano rozó suavemente su piel. Quizás ambos. Lo que comenzamos aquí no se puede deshacer. Bien, dijo Isen con firmeza, porque no quiero deshacerlo. Sus ojos se encontraron. Púrpura, marrón, alienígena, humano, y algo eléctrico pasó entre ellos. El ritual de conexión se avecinaba, pero en ese momento ambos supieron que ya habían cruzado un punto sin retorno. Mañana, Ariela declaró, nosotros. Comienzan los preparativos finales. Isen asintió, sintiendo el peso de su futuro compartido mañana. Entonces, ¿debería traer flores? Su risa gruñona llenó la habitación. Eres imposible. Pequeño guerrero, pero aquí estás. Sí, asintió. Su voz, cargada de emoción, aquí estamos. Al separarse para dormir, ambos sabían que, cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, los enfrentarían juntos. La oposición política, los peligros físicos, las barreras culturales, todo parecía insignificante comparado con la conexión que habían forjado. El destino de los Veloras humanos. Las relaciones podrían estar en juego, pero para Isen y Ariela, algo mucho más personal estaba en juego.
Habían encontrado algo que ninguna de las dos especies había creído posible. Un puente a través del vasto abismo entre sus especies, construido no solo por necesidad diplomática, sino por genuina comprensión y amor creciente. Isen no podía evitar la sensación de que esta noche había sido diferente. La forma en que la voz de Ariela se había suavizado. Su risa gruñona, cargada de emoción, había dejado una huella en sus pensamientos. Sí, estamos aquí, había dicho, y el peso de esas palabras lo envolvió como una manta mientras el silencioso zumbido de la estación diplomática lunar lo rodeaba. Isen se encontró de pie junto a la ventana de su aposento, contemplando el pálido resplandor de la tierra en el horizonte. No podía dormir, no con todo tan delicadamente en juego. El destino de las relaciones humanas en Velora era precario, pero no eran solo las alianzas políticas lo que lo inquietaban. Lo que se agitaba en lo profundo de su pecho era mucho más personal. Ariela. Su presencia llenaba su mente, incluso cuando ella no estaba. Su imponente figura, su agudo ingenio, la forma en que su tacto le provocaba una descarga eléctrica. Suave pero poderoso. Cerró los ojos, exhalando. Lo que estaban a punto de enfrentar, lo que tenían que hacer, no sería nada menos que una batalla por la supervivencia. Tanto la amenaza externa como los riesgos emocionales entre ellos eran enormes. Si algo le había demostrado esta noche era que su vínculo se había convertido en mucho más que un experimento diplomático, se había convertido en algo real, algo de lo que ninguno de los dos podía alejarse sin dejar atrás fragmentos de sí mismos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta. Grayson, la profunda voz retumbante de Ariela era inconfundible incluso a través de la barrera de la puerta. Podía sentir la tensión en ella. Tono, entra, llamó. Girándose hacia la entrada, Ariela entró en la habitación. Su presencia inmediatamente exigió atención, aunque se agachó ligeramente para pasar por la puerta humanizada. Su presencia llenó el espacio. Sus ojos morados estaban más oscuros de lo habitual, intensos por el peso de lo que había venido a decir. Han hecho su movimiento, dijo. Su voz baja pero firme. El ataque está ocurriendo esta noche. Tenemos que irnos ya. El corazón de Isen dio un vuelco en su pecho, no por miedo, sino por la urgencia de sus palabras. Se acercó a ella, agarrando su chaqueta y su arma, sabiendo instintivamente que este era el momento que habían estado esperando, el momento en que todo se desmoronaría. En cuanto llegó a su lado, ella puso la mano sobre su hombro, curvando los dedos con suavidad pero firmeza. Su agarre siempre era tan controlado, un testimonio de su poder. No llegaremos lejos si nos quedamos aquí, dijo. Nos están cazando, pensé. Isen murmuró sintiendo la adrenalina correr por sus venas. ¿Tenemos un plan? Corremos, respondió simplemente, pero no solo después de que los miembros de alto rango de ambas facciones, humanos y Bora, nos vean como una amenaza. No se detendrán hasta que el ritual de conexión sea destruido. Hasta que seamos destruidos. La palabra mental de Isen. Entonces tenemos que completarlo antes de que puedan alcanzarnos. Los ojos de Ariel brillaron con algo más suave. Lo completaremos. Ella asintió y, por primera vez, había una ternura en su voz que no había estado allí antes. Se movieron rápidamente por los pasillos tenuemente iluminados de la estación. Pasos casi silenciosos a pesar de la tensión crepitando en el aire. Cada sombra, cada rincón podía ocultar a un enemigo. La mente de Isen estaba en alerta máxima, analizando cada movimiento, cada destello de luz. Pero a su lado, Ariela era una fuerza de calma. Se movía con la gracia y precisión de una guerrera. Su enorme figura, silenciosa y letal, mientras se adentraban en la estación, no pasó mucho tiempo antes de que las alarmas comenzaran a sonar. Las luces rojas de emergencia proyectaban largas sombras sobre las paredes, aumentando la tensión entre ellos. Se nos acaba el tiempo. Isen murmuró, mirándola. Ariela asintió. Su expresión se endureció.
Los túneles de mantenimiento eran demasiado obvios. Isen respondió. Su mente revoloteaba pensando en alternativas. ¿Esperarán eso? ¿Y las bodegas de carga? Gravedad cero. Les será más difícil rastrearnos. Los labios de Ariela se crisparon en lo que casi parecía una sonrisa burlona. La mayoría de los humanoides odian la gravedad cero. La mayoría de los Bora también. Quizás, admitió, pero había un destello de diversión en sus ojos. Pero confío en ti. Isen parpadeó. Ariela no estaba. Uno para lanzar esas palabras. Con suavidad, entonces, movámonos. Corrieron por el pasillo, oyendo el eco de pasos que se acercaba tras ellos. Un disparo de plasma lejano siseó junto al hombro de Isen, quien maldijo en voz baja. Permítanme, gruñó Ariela, deteniéndose brevemente para arrancar un trozo de panel de la pared. Con una mano, lo lanzó por el pasillo. Su fuerza envió el proyectil improvisado, estrellándose contra sus perseguidores. La demora les dio unos segundos preciosos y se lanzaron por la esquina hacia el acceso a la bodega de carga. Espero que les guste flotar. Isen murmuró mientras tecleaba el código de acceso. Las puertas se abrieron, revelando la inmensidad de la cámara de carga de gravedad cero. Más allá de... No. Ariela respondió, pero no hubo vacilación en sus pasos mientras se lanzaban al vacío ingrávido. La sensación de flotar en el espacio le era familiar a Isen, pero para Ariela la experiencia fue mucho más desorientadora. Su enorme figura, normalmente tan elegante y serena, se agitaba ligeramente en ausencia de gravedad. Isen maniobró hacia ella, estabilizándola con toques suaves. Trabaja con el vacío, no luches contra él, murmuró. Sus manos, guiándola. Ella lo miró. Sus ojos morados, oscuros e intensos. No me gusta sentirme fuera de control, admitió. Su voz era más baja de lo habitual. Entonces, confía en mí, dijo Isen. Suavemente, fijó su mirada en la de ella. No te dejaré caer. Sus labios se separaron ligeramente y por un momento algo pasó entre ellos. Algo más profundo que las palabras. La conexión que habían estado construyendo durante tanto tiempo comenzaba a solidificarse incluso sin el ritual. Sus perseguidores dudaron en la entrada de la bodega de carga, exactamente como Isen había predicho. El entorno de gravedad cero desconcertó a la mayoría de los humanoides y les dio el tiempo que necesitaban para planear más profundamente en el bosque de contenedores flotantes. Tu especie, dijo Ariela mientras se movían, se adapta notablemente bien a la adversidad, hemos tenido mucha práctica. Isen respondió con una leve sonrisa. Se puso serio rápidamente, aunque sus ojos escanearon el área. La verdadera pregunta es quién está tratando de matarnos. Esos no eran solo mercenarios. No. Ariela asintió. Su voz estaba llena de ira. Algunos eran guerreros Bora de mi propio elenco. Unieron fuerzas con los humanos que temen la conexión. Isen apretó la mandíbula. Tenían miedo de lo que pudiéramos lograr juntos. Antes de que Ariela pudiera responder, apareció un nuevo grupo de atacantes en el extremo opuesto de la bodega. Usaban botas magnéticas para mantener el equilibrio. Isen maldijo en voz baja. Arrastrando a Ariela tras un contenedor flotante, necesitamos llegar a las esclusas de aire de emergencia. Dijo con voz tensa. Si llegamos al casco exterior, podríamos escabullirnos. Una explosión repentina sacudió la estación. Los contenedores se desplomaron en el vacío sin aire. Ariela extendió el brazo y atrajo a Isen hacia su pecho mientras un enorme trozo de escombro lo superaba. Me salvaste otra vez. Isen jadeó. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Protegemos lo que es preciado para nosotros. Respondió con voz llena. Con una intensidad silenciosa, la respiración de Isen se entrecortó. La forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos se clavaron en los suyos. No era solo una declaración de lealtad, era algo mucho más profundo, mucho más personal,
pero no había tiempo para pensarlo. Se abrieron paso a través del caos usando los escombros como cobertura, pero sus perseguidores eran implacables. Cada vez más audaces mientras navegaban por el traicionero entorno de gravedad cero. Otra explosión envió una nueva ola de escombros volando y las luces de emergencia de la estación comenzaron a parpadear. El soporte vital está fallando en los sectores 12 a 15. La IA de la estación anunció con calma: protocolos de emergencia activados. Están tratando de acorralarnos. Isen se dio cuenta de que su mente corría. Están cortando secciones de la estación para atraparnos. La mandíbula de Ariela se tensó. Entonces encontraremos otra salida. Se impulsaron hacia la esclusa de aire de emergencia más cercana, pero al acercarse a la escotilla, otra explosión sacudió la estación, haciendo que la enorme puerta se cerrara de golpe. Isen maldijo en voz baja, agarrándose a una viga de soporte cercana para estabilizarse. Sin opciones, murmuró. Ariela miró a su alrededor. Sus ojos morados se entrecerraron al observar el entorno. Solo quedaba una opción. Isen se giró hacia ella. Frunciendo el ceño: ¿qué quieres decir? Extendió la mano y le ahuecó el rostro con su enorme mano. Su tacto, increíblemente suave, el ritual de conexión. Lo completamos ahora. El corazón de Isen dio un vuelco. Ahora no hay otra opción, dijo en voz baja y firme. No podemos esperar más. El ritual es nuestra única oportunidad. Isen tragó saliva con dificultad. Su mente corría. El ritual de conexión no era solo una formalidad diplomática, era algo mucho más profundo, algo que los uniría de maneras que ninguno de los dos podía comprender del todo. Y una vez hecho, no habría vuelta atrás. La miró buscando en sus ojos alguna señal de duda, pero no la había. Ariela estaba resuelta. Su mirada era firme. Mientras lo miraba, dijo: «Estoy lista». Su voz se mantuvo firme a pesar del torbellino de emociones que se arremolinaba en su interior. Los labios de Ariela se curvaron en un débil sonríe. Su mirada se suavizó. Entonces, comencemos. Encontraron una pequeña cámara de mantenimiento. Sellaron la puerta tras ellos para ganar tiempo. El aire era tenue y la luz de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor rojo que hacía que el espacio se sintiera aún más claustrofóbico. Pero nada de eso importaba ahora. Isen y Ariela estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, uno frente al otro, en la tenue luz. Su piel plateada parecía brillar en la oscuridad. Sus ojos morados, luminosos, mientras lo buscaba. Tu mente a mi mente. Ella comenzó. Su voz era un zumbido bajo y constante. Tu corazón a mi corazón. Sus dedos se entrelazaron, y a pesar de la gran diferencia de tamaño, la conexión se sentía bien. Isen podía sentir el calor de su piel, el pulso de su energía vibrando bajo la superficie. Tu fuerza a mi fuerza. Continuó con su voz, apenas más que un susurro. Tu alma a mi alma. La conexión entre ellos se profundizó y Isen sintió una repentina oleada de emociones. Miedo, deseo, anhelo. Pero no eran solo sus emociones, también eran las de ella, derramándose en su conciencia como acuarelas que se mezclan. Juntos, vio destellos. De sus recuerdos, su infancia en el mundo natal de Velora. El peso de la tradición y las expectativas la oprimían. Él vio el momento en que lo vio por primera vez. Su rechazo inicial, considerándolo débil e insignificante, seguido de su creciente fascinación por su silenciosa fuerza. A cambio, ella lo vio. Su soledad, su deseo de salvar la brecha entre sus especies. Su creciente atracción por ella, a pesar de las enormes diferencias entre ellos. Sus mentes se entrelazaron. Sus pensamientos y sentimientos se unieron mientras continuaban el ritual. El aire en la cámara se enrareció, pero ninguno de los dos lo notó. Estaban demasiado perdidos el uno en el otro, demasiado consumidos por la profundidad de su conexión. Ariela, Isen susurró. Su voz, una mezcla de asombro y asombro.
Nunca pensé que yo tampoco. Respondió. Su voz, igualmente suave, igualmente llena de asombro. Su conexión alcanzó su punto máximo y en ese momento algo cambió. Isen pudo sentir la energía que lo recorría, cambiándolo a un nivel fundamental. Jadeó. Su cuerpo tembló al sentir la transformación. Los ojos de Ariela se abrieron de par en par al sentirlo también. Su enorme cuerpo se estremeció al sentir la energía fluir a través de ella, reformándola, cambiándola de maneras que no podía comprender del todo, pero incluso mientras sus cuerpos cambiaban, su conexión se mantuvo fuerte, más fuerte que nunca. Ya no eran dos seres separados, eran uno solo. La puerta de la cámara comenzó a ceder. El sonido de herramientas cortantes resonó en el pequeño espacio, pero a ninguno de los dos les importó. Habían trascendido el mundo físico. Sus mentes y almas se entrelazaron de una manera que nunca podría deshacerse. La puerta de la cámara se abrió de golpe, pero los atacantes se detuvieron en seco. Esperaban encontrar a dos seres vulnerables atrapados en un acto desesperado. Lo que vieron en cambio fueron dos figuras transformadas hasta quedar irreconocibles. Isen y Ariela. Lado a lado, sus cuerpos brillaban con la energía de su conexión completa. Sus ojos, ahora con el mismo tono púrpura luminoso, estaban fijos en sus enemigos sin miedo. La voz imperturbable de Ariela fue la primera en romper el silencio, cargando poder y alegría. La conexión es completa, Isen. Su voz firme y resonante resonó con sus palabras. Y lo que está unido no se puede romper. Los soldados dudaron. Levantaron las armas, pero su coraje flaqueó. Era evidente que los dos seres que estaban frente a ellos ya no eran solo un soldado humano y un guerrero Bora. Se habían convertido en algo completamente diferente, algo que trascendía los límites físicos y mentales de sus especies separadas. Había un nuevo tipo de poder en su unión, uno que ninguna arma podría romper. Los atacantes comenzaron a retirarse. La confusión y el miedo se extendieron entre sus filas. Isen y Ariela no los persiguieron, sino que simplemente permanecieron allí unidos, sabiendo que su vínculo ya había ganado la batalla. Mientras el último soldado desaparecía por el pasillo, Isen se giró hacia Ariela. Aún podía sentir el zumbido eléctrico de su conexión. Una sensación tan profunda, que difuminaba la línea entre el final de sus pensamientos y el comienzo de los suyos. Nunca se había sentido tan completo. La enorme mano de Ariela se extendió y le tocó suavemente el rostro. Su tacto ya no era solo una expresión de cariño, era parte de su propia existencia, una extensión del vínculo que ahora compartían. Somos uno. Ella susurró con voz llena de asombro. Puedo sentir todo, Isen. Cada pensamiento, cada emoción. Estás dentro de mí y estás dentro de mí. Isen respondió con su voz llena de asombro. Podía sentir su fuerza latiendo a través de él. Sus recuerdos y deseos se entrelazaban con los suyos. Por primera vez, podía comprender realmente la profundidad de sus experiencias, el peso de las expectativas depositadas en ella como guerrera Bora, la soledad de estar separada de su gente. Veía el mundo a través de sus ojos y sabía lo que significaba ser ella. Sus cuerpos aún vibraban con la energía del ritual. La transformación no solo espiritual sino física. Isen podía sentir sus sentidos intensificados, sus músculos más receptivos, su mente más aguda que nunca. Ariel también parecía moverse con una nueva gracia. Su figura, antes imponente, ahora portaba una ligereza que no había estado allí antes. No solo se habían conectado, sino que se habían convertido en una fusión de dos seres, cada uno realzándose de maneras que jamás imaginaron. Pero no se trataba solo de poder, se trataba de confianza, de amor. Ariela se acercó. Su imponente figura se inclinó para que su rostro quedara a la altura del suyo. Realmente eres especial, susurró. Su aliento rozó su piel. Su voz no solo resonaba en sus oídos, sino en su mente, una línea directa a su alma. He buscado esto toda mi vida.
Alguien que me viera no solo como una guerrera, sino como algo más. Tú eras a quien esperaba. El corazón de Isen latía con fuerza en su pecho, pero no era miedo, era deseo, un deseo que había estado creciendo entre ellos durante tanto tiempo, contenido por el deber y las circunstancias. Ahora, en este momento, no quedaba nada que los separara. Eres fuerte, dijo Isen en voz baja e íntima. Sus manos se movieron hacia su rostro, sintiendo el calor de su piel bajo sus dedos, el pulso de la vida que coincidía. Suya. Pero tu fuerza no me asusta, es lo que me atrae hacia ti. Los ojos de Ariela se suavizaron. Sus enormes manos envolvieron las suyas mientras lo acercaba. Me has cambiado, pequeño guerrero, murmuró. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa casi tímida. No pensé que pudiera sentir esto por nadie. Isen sonrió. Su corazón se llenó de afecto. Ya no soy tan pequeño. ¿Lo soy? Bromeó, mirando sus brillantes ojos morados. No, ella asintió. Su voz se llenó de calidez. Eres más de lo que jamás esperé. Sus frentes se tocaron y, por un momento, el resto del mundo se desvaneció. Las alarmas, el caos fuera de la cámara, la tensión política. Todo se volvió irrelevante. Todo lo que importaba era este momento, esta conexión que los unía tan completamente que ya no eran seres separados. La energía entre ellos se intensificó. Un calor que surgía del núcleo de su vínculo. No era solo el ritual lo que los había traído aquí, era el creciente afecto, el deseo que había hervido a fuego lento bajo la superficie durante tanto tiempo. La conexión los había despojado de todas las barreras, dejándolos solo en carne viva. Emoción y ambos la sintieron. Los labios de Ariela flotaban cerca de él. Su aliento cálido contra su piel. Isen susurró. Su voz estaba impregnada de vulnerabilidad, algo que rara vez mostraba. Isen cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso tierno y poderoso. Fue un beso que hablaba de todo lo que habían pasado juntos. Cada batalla, cada momento de duda, cada palabra no dicha. Sus cuerpos se movían en sincronía, guiados no solo por el deseo, sino por la conexión más profunda que ahora compartían. Los brazos de Ariela lo rodearon, atrayéndolo hacia ella. Isen podía sentir el ritmo de su corazón latiendo al compás. Con su beso, se profundizó y el vínculo entre ellos latió con vida. Sus pensamientos y emociones se fusionaron aún más. No fue solo un acto físico, fue el paso final en su unión. La máxima expresión de confianza y amor. Ahora eres parte de mí, susurró Ariela en su mente. Su voz mental, suave pero firme, y soy parte de ti. La mano de Isen se deslizó hasta la nuca de ella. Sus dedos se enredaron en su cabello. No lo cambiaría por nada. Sus movimientos se volvieron más fluidos. Sus cuerpos reaccionaban a las sensaciones compartidas que fluían entre ellos. Cada roce, cada respiración, se amplificaba por la conexión, haciendo que cada momento pareciera una eternidad. Las manos de Ariela, antes tan rígidas y controladas, ahora eran suaves mientras exploraban los contornos de su cuerpo. Su tacto, reverente y apasionado, Isen podía sentir sus emociones surgiendo a través de su vínculo. Su necesidad, su deseo, pero también su amor. Un amor tan profundo que amenazaba con abrumarlo. Él respondió de la misma manera, dejándola sentir sus propias emociones. La profundidad de su afecto por ella. La admiración y el asombro que había crecido desde el momento en que se conocieron. Sus mentes se entrelazaron de una manera que hizo innecesarias las palabras. Se entendían a un nivel que iba más allá del lenguaje. Más allá del contacto físico, era una unión de almas, algo mucho más profundo que cualquier cosa que cualquiera de ellos hubiera experimentado. Con el paso de los momentos, la intensidad de su vínculo solo crecía. Sus cuerpos, ahora en perfecta armonía, se movían juntos como uno solo. Sus movimientos reflejaban no solo el ritual, sino la verdadera intimidad que se había estado construyendo entre ellos. Ariela,
que una vez había sido fría y distante, ahora era cálida y abierta. Su cuerpo se suavizó bajo su toque. Y Isen, que siempre había sido tan controlado, tan disciplinado, se encontró entregándose al momento, dejándolo ir. Todo excepto la sensación de estar con ella. «Me has cambiado», dijo Ariela de nuevo, pero esta vez su voz estaba llena de asombro, como si aún estuviera asimilando la transformación. «Nos hemos cambiado mutuamente», respondió Isen. Su voz era baja pero firme. Su mano se deslizó hacia abajo para encontrarse con la de ella. Sus dedos se entrelazaron una vez más. «Esto es más que un simple ritual. Somos nosotros». Su conexión alcanzó un punto álgido. La energía entre ellos crepitaba como electricidad. Era como si todo el universo se hubiera alineado, trayéndolos a este momento donde nada más importaba, solo ellos dos unidos en un vínculo que nunca podría romperse. Cuando la última ola de la conexión los inundó, fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Isen podía sentir su mente expandiéndose. Su conciencia se fusionaba con la de Ariel de una manera que desafiaba toda explicación. Podía sentir sus recuerdos, sus pensamientos, sus deseos más profundos, y ella podía sentir la suya. La soledad que había llevado consigo durante tanto tiempo. El anhelo de ser más que un simple soldado. Ser visto. Ser amado. Y ahora se habían encontrado. Mientras sus cuerpos se calmaban, su respiración lenta. Isen la miró a los ojos. Su corazón se llenaba de amor. «Ahora somos diferentes», susurró, su voz llena de asombro. Ariel asintió. Su mano se acercó para acunar su rostro. «Sí, somos más de lo que éramos antes». Sus dedos trazaron las líneas de su mandíbula. Su toque, íntimo y tierno, «Ahora somos realmente uno». El brillo en sus ojos comenzó a desvanecerse. Pero el vínculo se mantuvo más fuerte que nunca. Habían completado el ritual, pero la transformación estaba lejos de terminar. Ya no eran solo un humano y un Bora. Eran algo más. Algo nuevo. Una unión de dos almas que nunca se desharía. «Ven», dijo Ariela en voz baja. Su voz estaba impregnada de afecto. «Es hora de regresar». Mientras permanecían de pie, su cuerpo vibraba con la energía de la conexión. Sabían que el mundo exterior de la cámara los estaría esperando. Pero ya no eran las mismas personas que habían entrado en esta habitación. Ahora eran más fuertes. Unidos en los días siguientes, Isen y Ariela se convirtieron en la prueba viviente de lo que era posible entre sus especies. Su vínculo permanente, visible en sus apariencias alteradas y su conciencia compartida, desató una revolución en las relaciones humanas Bora. «¿Te arrepientes?», preguntó Isen. Una noche, mientras observaban cómo la Tierra se elevaba sobre el horizonte lunar, sus mentes se entrelazaron con satisfacción. El arrepentimiento se había convertido en uno con mi pequeño guerrero imposible. El toque mental de Ariela estaba lleno de calidez y humor. «Nunca más soy tan pequeño», le recordó, aunque aún tenía que admirarla. La miré a los ojos. «Nunca fuiste pequeño donde importaba», ella respondió, atrayéndolo hacia sí. «Tu corazón, tu coraje, tu amor, estos siempre fueron gigantes». Sus mentes se fusionaron en la ahora familiar danza de la conciencia compartida. Su vínculo, un testimonio del poder del amor para trascender cada barrera física, cultural e incluso biológica. Se habían convertido en algo nuevo, algo maravilloso, y al hacerlo, habían abierto la puerta para que otros siguieran la estación diplomática lunar. Que una vez fue un simple punto de encuentro entre especies, se había convertido en la cuna de una nueva era y en su corazón estaban Isen y Ariela, cambiados para siempre, conectados para siempre, enamorados para siempre. ¿Qué?, Isen preguntó, aunque su conciencia compartida significaba que ya sabía la respuesta. Ariela sonrió con sus ojos morados. Igual que la suya, mostramos a otros cómo juntos su historia se convirtió en leyenda entre ambas especies, el soldado humano y el guerrero Bora, quienes se atrevieron a conectar, quienes enfrentaron la muerte y la transformación por amor,
quienes emergieron como prueba viviente de que los límites más grandes solo existen en la mente. Y mientras permanecían juntos observando sus dos mundos orbitar en el espacio, sus mentes unidas se extendieron para tocar las infinitas posibilidades que les esperaban. Se habían convertido en más de lo que ninguno de los dos había soñado posible y su viaje apenas comenzaba. La conexión los había cambiado, pero el amor que los había traído hasta allí siguió siendo su mayor transformación.